Hemos comenzado la grabación de hoy y vamos a ver la unidad 4 del curso, que en el libro coincide con el capítulo 3. El día de hoy hablaremos de intervalos de confianza para los parámetros de asociación. Hasta aquí hemos visto un poco la parte descriptiva, ¿no? Lo que son la posibilidad, el log posibilidad, razón de posibilidades, etc. Y la diferencia de probabilidades, el riesgo relativo, pero solamente de forma descriptiva, estimadores puntuales. El día de hoy vamos a hablar acerca de inferencias acerca de esto, ¿no? Entonces comencemos con el intervalo para el log posibilidad. Si y o y es binomial con parámetro n pi y n es conocido, sabemos que el estimador de máxima verosimilitud de pi sombrero o de pi es pi sombrero, que es y sobre n. Sabemos también que este estimador, pi sombrero, tiene su valor esperado, pi, es decir, es insesgado, y tiene su varianza. Varianza de pi sombrero es pi por 1 menos pi sobre n, varianza que va a 0 a medida que n tiende a infinito. Por cierto, al ser la varianza yendo a 0, quiere decir que pi sombrero menos pi converge en probabilidad a 0. Y claro, pi sombrero menos pi converge a 0, raíz de n converge a infinito. El producto 0 por infinito converge en distribución a una variable aleatoria, con media 0 y varianza pi por 1 menos pi. Con eso, y me fui de lado, ya podemos trabajar el intervalo de confianza para pi sombrero, más menos z alfa medio, raíz de pi por 1 menos pi sobre n. Anteriormente dijimos, un problema de este intervalo es que no depende del pi desconocido. Y anteriormente en este curso hemos hablado de el reemplazo de pi por pi sombrero, que termina dándonos el intervalo de Wold, que habíamos hablado anteriormente. Sin embargo, el día de hoy veremos una mejor forma de obtener un intervalo, y es a través del logaritmo de posibilidad. El logaritmo de posibilidad, el logaritmo de omega, el logaritmo de pi sobre 1 menos pi, es una función 1 a 1 de la proporción o la probabilidad pi de 0 a 1 al intervalo menos infinito infinito. Entonces, para cada número real existe solamente una probabilidad que genera ese número, ¿no? Y al revés. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros obtener un intervalo de confianza para este log posibilidad? Una manera es utilizando lo que se conoce como el método delta. ¿Qué es el método delta? Si usted tiene una variable aleatoria x sub n, de tal que x sub n menos mu por raíz de n converge a una normal 0 sigma cuadrado, el método delta nos dice que, bajo ciertas condiciones de regularidad, una función continua y con cierto grado y diferenciable, vamos a decir por ahora, una función de x sub n menos la misma función del mu por raíz de n, convergerá en distribución a una normal con media 0 y varianza dada por sigma cuadrado, la varianza del original, por la derivada de esta función elevada al cuadrado. La derivada de esta función elevada del mu al cuadrado. Esa es la idea del método delta. La demostración del método delta se hace con una serie de Taylor de esta función g. No lo vamos a hacer aquí, no es parte del propósito del curso, pero es un método bien conocido en la estadística matemática. No está aquí Pedrito, experto en estadística matemática, para preguntarle. En todo caso, nosotros ya sabemos la de acá. Sabemos que raíz de n pi sombrero menos pi converge en distribución a normal 0 pi por 1 menos pi. Nosotros podemos hacer entonces una función de pi. G de pi le ponemos como logaritmo de pi por 1 menos pi, que es el logaritmo de la posibilidad. La derivada, si usted deriva esto con respecto a pi, le quedará 1 sobre pi por 1 menos pi. Usted puede hacer la derivada por su propia cuenta. El estimador de máxima verosimilitud, por la propiedad de invarianza del logaritmo de omega sombrero, es simplemente el logaritmo de pi sombrero sobre menos pi sombrero, propiedad de invarianza de
estimadores de máximo de similitud. Pero entonces aquí ya tendríamos nosotros, y aquí tengo, bueno, aquí hay un error, evidentemente. Vamos a ver cuál es el error. Aquí tenemos que, basado en que raíz de n pi sombrero menos pi convergen en distribución a la normal 0 pi por 1 menos pi, ¿verdad? Ya, no hay error. Entonces, raíz de n logaritmo de omega sombrero menos logaritmo de omega, que es g de pi, converge en distribución a normal 0, 1 sobre pi por 1 menos pi. Pregunta. Aquí debería ir supuestamente la derivada al cuadrado. Pero esta no es la derivada al cuadrado. ¿Qué sucede ahí? ¿Es un error o no es un error? Mire, que yo lo vi, empecé a un error, pero después me di cuenta que no. Exactamente, hay que multiplicar por la varianza. Entonces, la varianza aquí justamente es pi por 1 menos pi. Entonces, se simplifica el cuadrado. Exactamente, eso es. ¿Ya? Y así es como queda. Exactamente. Y intervalo de confianza para logaritmo de omega, entonces quedaría logaritmo de omega sombrero más menos zeta alfa medios 1 sobre raíz de n pi sombrero por 1 menos pi sombrero. ¿De dónde salió este raíz de n? Aquí no está. Correcto, este raíz de n que está acá. Ese pasa al otro lado. Aquí va la división estándar, exactamente, Fernando. Y la raíz de n. Exactamente, una sola raíz. Ahora, ¿por qué es interesante este intervalo? ¿Se acuerdan que cuando vimos anteriormente en las primeras clases que los intervalos basados en pi sombrero en vez de pi, el de Walt, no tenían muy buena cobertura para n pequeño? Este de aquí suele funcionar mejor cuando n es pequeño. Tiene una mejor cobertura. ¿Por qué? Porque típicamente pi sombrero necesita un n bien grande para tener una distribución normal, o para que su distribución sea aproximadamente normal. En cambio, logaritmo de omega sombrero no requiere una distribución tan grande para que su distribución sea normal. Y aquí quiero hacer un paréntesis para hacer una pequeña simulación en R, para ver qué tan normal luce, ¿no? O quizás para ver una cierta probabilidad. Entonces, vamos a hacer una breve simulación. ¿Ok? Estaba tomando examen recientemente. Ya. La simulación es como sigue. Quiero generar bastantes binomiales. Vamos a suponer aquí que P es 0.1. Vamos a probar con 0.1, a ver cómo nos va. ¿Ya? Y vamos a probar con N25, que hemos usado antes. N25. Y con esos quiero verificar un poco, ¿no? Regresemos un ratito. En algún momento yo les mostré en una diapositiva hace mucho tiempo atrás, en un lugar o una semana muy lejana, a ver, inferencias de la binomial. Este fue. Eso es lo bueno de él. Vimos nosotros el cálculo de la verdadera confianza y vimos, por ejemplo, el caso de que cuando pi era 0.12, o la probabilidad de éxito era 0.12, la confianza era 81%.
con n igual 25. ¿Se acuerdan ustedes? Vimos eso. Muy bien. Entonces, vamos a probar ese, pi.12, n25, y quiero generar múltiples binomiales, ¿ya? Entonces, vamos a poner x, vamos a asignar r binom y generaremos unas, ¿qué les parece si tamaño de simulación 10.000? 1 de 4, 10.000, ¿ya? Y generamos n binomiales con r binom con tamaño n y probabilidad de éxito p. Entonces vamos a generar 10.000 ahorita. ¿Ok? Y ahí están las 10.000 binomiales con punto 12. Y vamos a asignar el p estimador. El p estimador va a ser simplemente p dividido para n. Entonces tengo una serie de estimadores de p. Entonces, ahora de esos, x dividido para n. X dividido para n. Ahí sí. Entonces ya tengo una serie de estimadores de p. Se supone que estos estimadores de p, best, menos el verdadero valor p, multiplicado por raíz de n, ¿verdad? Eso debería converger a una normal con media cero y varianza pi por 1 menos pi, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a tratar de esto, a encontrar p norm con media cero y varianza p por 1 menos p, y vamos a calcular la cola, perdón, no es eso lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es dividir eso para la desviación estándar. Tengo eso, quiero aquí dividir para la raíz cuadrada de p por 1 menos p. Eso en teoría debería ser una normal estándar. Pero ahora veamos cuántos de esos, o qué proporción de esos son mayores a 1.96. ¿Cuánto esperaría ahí que fueran mayores a 1.96? ¿Cuánto? No. El 2.5%. O si quieres el 5%, pongámosle ahí. ¿Ya? En esta simulación no estuvo mal. 2.2, ¿verdad? Hagamos una nueva simulación. 2.6. No está mal, ¿verdad? Hagamos una nueva simulación. No está mal. Esto fue con n igual 25. Da similar, ¿no? Claro, el problema es cuando aquí en el momento de poner, en vez de pi por 1 menos pi, reemplazo por pi sombrero. Ahí es el problema. Porque aquí estamos sugiriendo eso, no también reemplazar por pi sombrero. Vamos a ver qué sucede aquí si en vez de dividir para p por 1 menos p, dividimos para p est por 1 menos p est. ¿Qué sucedió ahora? Eso que debía ser cerca del 5% se hizo 20%. Nueva simulación. 19%. Nueva simulación. 18%. Definitivamente no es normal. No es normal eso de ahí. No es normal estándar, por así decirlo. ¿Ok?
Ahí está una parte de la simulación. Por otro lado, tenemos este otro intervalo. Omega sombrero o logaritmo de omega sombrero es el logaritmo de pi sombrero por 1 menos pi sombrero. Claro, me van a salir algunos infinitos aquí. Porque si pi sombrero es 0, el omega va a salir menos infinito. Entonces, vamos a crear aquí el O, o el log omega, como logaritmo de P est dividido para 1 menos P est. ¿Ya? Ahí está. Y note que el log O tiene algunos menos infinitos. Sí hay. Algunos menos infinitos ahí. ¿Ok? Y en teoría, y pongamos aquí el verdadero log O. Log O. Log O es logaritmo de P sobre 1 menos P. Este es el verdadero valor de log O, 232. Y aquí vamos a poner log O est. El estimado es ese. Entonces vamos a coger ahora y hacer el cálculo de raíz de n, hacer algo parecido acá. Vamos a llamarle Z2, le asignamos raíz de n multiplicado por logaritmo log O estimado menos el verdadero log O, y esto dividido para la desviación estándar. Pero la desviación estándar aquí es 1 sobre esto, 1 sobre bueno, hay un detalle, ¿no? Si tengo 1 sobre y lo tengo aquí, esto sobre es lo mismo que multiplicado. Entonces puedo poner directamente multiplicado por la raíz cuadrada de P est por 1 menos P est. Y vamos a ver, para esta simulación, Z2, ¿ah? Oh, tienes razón. Aquí debe ser P. Gracias. Sí, déjame ponerle lo típico que utilizo para cuando el proyecto es 200% aquí en la API. Ahí está bien. Ahí para que todos puedan ver. ¿Ya? Entonces, perdón, me había olvidado, Fernando, de eso al principio. Ya, entonces, aquí ya tenemos el logo X, P est. Aquí tenemos 19.4%. Ya. Vamos a solucionar eso en breve. Y vamos a ver por qué algunos aquí me dan nada. Y cuáles son los posibles lugares donde puede que me den nada. Por ejemplo, vamos a ver la raíz cuadrada. Vamos a poner aquí sum is na, esto. Ninguno. ¿Dónde están los nas? Aquí. Vamos a ver. Bueno, quizás no. Vamos a ver. Sum is na. Aquí. Tampoco. Este no tiene nada y este no tiene nada. Y el de acá tiene nada. Sum is na. No entiendo, ninguno de los tres tiene nada. A ver, sum is na Z2
Z2 tiene na. ¿Dónde tiene Z2 na? Aparentemente aquí con los menos infinitos. Donde Z es menos infinito, Z2 es nan. ¿Por qué es Z2 nan? Surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué es Z2 nan? Se supone que ninguno de los componentes es nan. Vemos que acá ninguno es nan. Acá ninguno es na. Y acá ninguno es na. El na se da porque puede haber un cero por infinito. Si un P es cero, su correspondiente log S será infinito. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso. Por ejemplo, vamos a ver el segundo. Este de aquí, en la posición 2, es menos infinito. Este de aquí, en la posición 2, es 0. Y cuando usted pone 0 por menos infinito, no funciona. ¿Ok? Entonces, esos casos particulares los vamos a hacer a mano. ¿En qué sentido los vamos a hacer a mano? Me interesa saber cuando el valor absoluto cuando el valor absoluto de log es menos infinito, vamos a suponer que eso es menor que 1.96. Y cuando el valor absoluto de log es más infinito, vamos a suponer que va a dar Z2 mayor a 1.96. ¿Ok? Puedo hacer eso. También puedo hacerlo de otra manera. A ver. Puedo hacer poniendo nar remove, pero ese no me va a dar bien. Nar remove. Con nar remove me da una probabilidad de 2.6%. ¿Y usted dice cuánto debería dar aquí? Cerca de 5. ¿Qué valor absoluto? Cerca de 5. Acá, ¿se acuerda que daba alrededor de 5 ya? Cerca de 5. Sí, valor absoluto, 2.5%. ¿no? Aquí, cuando le pusimos solo P, si daba, a ver, 2.5. Debería dar alrededor del 5%. ¿Cuánto es P norm de 1.96? ¿Y si no le pongo valor absoluto? Casi no se va casi no hay de los que son. Eso casi no hay. Sí. Entonces, igual le está dando realmente. Porque al yo poner valor absoluto, debería darme cercano al 5%. Pero como la probabilidad es baja, hay una gran parte de los ceros que se hacen ceros. Es más, este Z tiene valores de 0, no da negativo. Aquí cuando X fue 0, aquí mire, ve, cuando X es 0, el Z me dio menos 1.84. Debía haber podido hacerlo. Pero al menos la cola izquierda parece que no está. La cola izquierda no está. Está la pura cola derecha. Entonces,
No estamos convergiendo a normal, sino como una media normal, por así decirlo. ¿Okay? Ahora, aquí, los NAR remove solo los removió. Pero ¿qué pude haber hecho aquí? Pudimos haber hecho aquí lo siguiente. Z2 en la posición donde log oest, donde is infinity log oest, le asignamos log oest en la posición de is infinity. Ahí está. Ahí ya no necesito poner este remove. Pero me da 0.0682. Ojo, que estoy usando aquí el estimado. Estoy usando el estimado. Y este me da más cercano a 5% que el de arriba. Si yo aquí arriba utilizo el estimado, me da 19%. Aquí, utilizando el estimado, 6%. Otra simulación. Aquí, 19%, 6%. ¿Cuál se acerca más al nominal que 5%? Obviamente el del logaritmo de la posibilidad. ¿Ok? Entonces, por esa razón, típicamente los intervalos que se hacen aquí suelen funcionar mejor. Porque el logaritmo de la posibilidad converge más rápido al normal que en sí la proporción. Tiene sentido porque la proporción es un número de 0 a 1. La proporción es un número de 0 a 1. Entonces la proporción menos su valor real, pi sombrero puede estar entre 0 y 1, ¿no? Si el valor real pi es 0.1, estamos hablando de un valor que está entre menos 0.1 en su peor caso o menos 0.9 es su otro peor caso, ¿no? Perdón, sí, 0.9. Entonces, este valor para transformarlo al normal como que cuesta más. El valor de acá es un valor de menos infinito a infinito. De hecho, si usted dibuja la logística, tiene hasta una forma medio normal cuando uno la hace, ¿no? Pero no igualita. Entonces, eso es lo que le quería mostrar, ¿no? Este funciona mejor cuando n es pequeño. Hacer logaritmo para la razón de posibilidad. La convergencia normal es mucho más rápida. ¿Ok? Y veamos en la simulación qué pasa cuando el tamaño de muestra no es 25, sino 50. Con 50, ya el de P sombrero por 1 menos P sombrero ya da 6%, pero el de acá, 3%. Como que... Pero no estamos tan lejanos del 5%. Vamos a un tamaño de muestra más grande, digamos 500. B, 5%, casi 5%. ¿No? El uno por un lado, el otro por el otro lado. ¿No? Con 500 ya se esperaría que funcione. Pero con 20... Este se dio el 8% en esta simulación, el de aquí 10%, y ahí con 20 hizo mal ambos. Otra simulación, 8%, 10%. Con 20 es mejor con pi sombrero, ¿no? Con 25, ahí sí, se habla del 18% y se habla del 6%. Entonces, como vemos, con tamaños de muestra pequeños, ninguno de los dos se comporta como normal. Eso estamos claros, ¿verdad? Pero en ciertas circunstancias, para ciertos genes sí funcionó mejor el uno que el otro, ¿no? Muy bien. Eso quería mostrarles. Claro, claro. Bueno, si le pones un n de quizás 300,
también te funciona bastante bien. Pero si le pones, y depende de P, si P es, por ejemplo, punto 4 y N es 20, mira la diferencia. Ah, no le estaba corriendo la línea 4. Nunca le cambié la línea 4. 7%, 3%, igual. 7%. Este es casi 4%, cercano al 5%, ¿no? El de aquí está cercano 2 puntos por encima. O sea, el de acá está más similar, ¿no? Más cercano a la normal. Con 25, 6% no está mal. Ambos igualitos. ¿Cómo? A ver, con 25. ¿Ves? Algo pasó ahí con punto 4 y con 25 que estamos teniendo lo mismo. Interesante. Con 30. El de acá da casi 4%, es decir, 1.2 puntos porcentuales por debajo. El de acá da 1.5, casi 1.6 puntos porcentuales. Sigue siendo mejor el de log odds con 40. ¿Ve? Ahí funcionó mejor el de la proporción. Con 100. Ambos salieron 5% exacto. Otra vez, otra simulación. Vamos a estar saliendo igualitos. Bueno, ahí estamos, ¿no? Pero ya vieron la diferencia, ¿no? Con punto 2. Con punto 2, el logaritmo de posibilidad fue mejor. Entonces, sabemos que cuando n es pequeño, ninguno de los dos es normal. Pero en algunos n pequeños el logaritmo de posibilidad se acercó más, ¿no? Y ahí se podría hacer un estudio, ¿no? Comparar diferentes valores de pi, diferentes n. ¿Había qué? Sí. Y eso sería interesante, ¿no? De hecho, aquí se podría calcular la probabilidad exacta. Porque en este caso particular, estoy haciendo simulaciones. Pero podemos calcular la probabilidad exacta. ¿Cómo podríamos calcular la probabilidad exacta? Como lo hicimos acá, cuando hicimos esto. Veamos para cada cuál es el intervalo. Es exactamente lo mismo, ¿no? Y luego cada una de estas tiene una probabilidad. Entonces habría que definir el intervalo para cada uno. ¿Ok? Y con eso yo puedo calcular la probabilidad exacta para cada pi. Así produje este gráfico. Y no es un código muy largo para hacerlo, pero se pudiera hacer. Porque ahorita lo que hice fue por medio de simulación. ¿Cómo haríamos el código si no lo quiero hacer por simulación, sino que si lo quiero hacer como... ¿esto qué era? Esto es de estadística, ya les puse. Esto fue lo que hicimos aquí el otro día. Don't save, ya. ¿Cómo le hacemos para encontrar la probabilidad exacta del intervalo? Entonces, mire, vamos a crear una función, le vamos a llamar probabilidad probabilidad exacta, una función en la que usted me da n y p
o deme P solamente. Vamos a crear aparte N, tamaño de muestra, y cambiamos aquí. Vamos a crear X como los números de 0 a N. ¿Ya? Entonces, N es 25, X de 0 a 25. ¿Ok? Y para cada X vamos a crear el intervalo de confianza. ¿Cómo es el intervalo de confianza para P? Bueno, el intervalo de confianza. Quiero calcular la probabilidad de ser mayor que 1.96. Pero para eso necesito el P sombrero, ¿no? Entonces, P sombrero, aquí tengo X dividido para N. ¿Ya? P sombrero. Con ese P sombrero puedo calcular lo que tenía acá. Raíz cuadrada. Vamos a llamarla S, Z1. Raíz cuadrada de N. Ya, sino que este requiere P. Este requiere P. Entonces todavía no. Este vamos a ponerlo aquí. Ya. Entonces, deme mi P. Yo le voy a calcular aquí su PEST, su Z1. Voy a calcular el Z2, que será este. ¿Dónde dará infinito? En N y en 0. Entonces, aquí el 0 siempre será el primero, en ese 0. Entonces ahí le vamos a asignar menos infinito. Y en el último, en el n más 1, le vamos a asignar infinito. Entonces, cuando quiera que el log es menos infinito, el límite, el valor del z será menos infinito. Y cuando el log es más infinito, que es en n, será más infinito. ¿Ok? Y entonces, vamos a calcular las probabilidades. P1 será la probabilidad. Vamos a hacer con la probabilidad acumulada. A ver, quiero hacer de binom X, N, P. Este va a ser, vamos a llamarle prop. Estas son las probabilidades. Ups, no era lo que quería hacer. Déjame borrar todo. Esto no es simulación, sino probabilidad exacta, ¿no? O sea, aquí quiero devolver dos valores. Prop 1 va a ser igual a la suma de la probabilidad por Z1. Esto es en la posición donde Z1 sea mayor que 1.96. ¿Ya? Este va a ser prop 1. Ups. Y prop 2 va a ser igual a algo parecido. Prop aquí estoy mal. Es la suma de prop simplemente. No sé por qué no estoy sacando valor esperado. Es la suma de las probabilidades donde Z2 sea mayor a 1.96. Entonces, eso me va a dar las confianzas exactas.
Entonces, por ejemplo, probabilidad exacta de 0.1. Ah, tienes razón. Log est, le asignamos logaritmo de Pest sobre 1 menos Pest. Me falta el logo. Aquí es logo. Log O, le asignamos logaritmo de P por 1 menos P. Ahí está. Entonces, para la probabilidad exacta, a ver. ¿Ah? Ah, es dividido, ¿no? Chévere, gracias. ¿Ve? Ahí sí. Entonces, aquí la probabilidad exacta, estamos utilizando una aproximación normal que me debería dar el... Aquí vamos a poner un cuadrado absoluto. Me debería dar 0.5% me debe dar, ¿no? Con punto 1 da el uno da 8%, el otro da 10%. Estamos con n igual 25, ¿no? Y ahora quiero hacer un gráfico, o quiero sacarlas para varios. Entonces vamos aquí a hacer es apply a una vamos a poner aquí props, una secuencia de 0.01 hasta 0.99, de 0.01 en 0.01. ¿Ah? Exactamente, entonces vamos a hacerle un norm props props verdadera es apply a props la función prop exacta. Y tengo aquí ya probabilidades. Vamos a ver qué fue lo que nos dio. Esto debe dar en teoría alrededor del 5%, ¿no? Y da una cosa así. Vamos a hacer un plot de props. No, vamos a hacer mejor un matplot de props con la traspuesta de props verdad. Y le vamos a poner type igual L. Type igual L. Ya. Veamos un rato esto, ¿no? Ah, y para poder compararlo bien, necesito una línea en 0.05. Vamos a ponerle de color gris o verde si quieres, ya verde. Y necesito una leyenda. Vamos a poner un legend en el top, una leyenda con colores igual 1, 2. Vamos a poner aquí probabilidad para pi y para log omega. Color 1, 2 y LTY igual 1, 2.
aumentamos el tamaño y le amplificamos. Muy bien. Parece ser que cuando P es bien bajo o bien alto, ambas dan probabilidades alejadas del 5%. Debería dar 5% en el sentido de que estamos tratando de verificar la normalidad. Sin embargo, vemos que el de pi tiene este salto, que aquí se hace buena, se hace mejor que este y rum salta. Se hace buena y rum salta. En cambio el rojo, si bien es cierto, aquí hace peor, pero hace casi igual. Cuando ya se estabiliza, la hace alrededor del 5%. Un poquito menos normalmente, de vez en cuando un poquito más. Pero el rojo tiene mucha más estabilidad que el negro. ¿Sí le ven? Por eso es que decíamos, y esta ya no es simulación, esta es probabilidad verdadera. Salvo problemas numéricos, porque hice sumas. ¿Sí? Entonces con n igual 25 fue este, ¿no? Con n igual 25, tuvimos que, si bien es cierto, de vez en cuando el intervalo o la aproximación normal de pi es mejor que log omega, por ejemplo aquí en estos puntos, por ejemplo aquí, por ejemplo acá, pero mayormente la de log omega es mejor. Eso me da intervalos de mejor confianza. ¿Qué pasa con 40? Con 40, tamaño de muestra, sucede algo similar. Sucede algo bastante similar. Vamos a ver qué pasa con 100. Con 100, aquí al principio con P muy pequeño, P muy grande, ambos fallan, pero note que aquí este rápidamente llega aquí al 5% y se mantiene por aquí cerca, mientras que el otro zigzaguea más. Ambos zigzaguean porque no es una distribución continua, es discreta, y hay ese zigzagueo, pero el rojo siempre está un poco, no siempre, pero mayormente está más cercana. Y aquí cerca del punto 5 ambas se parecen igualitas, ¿no? Y cuando llevamos un tamaño de muestra más grande, digamos 300, todavía hay zigzagueo en ambos casos, ¿verdad? El rojo, luego omega zigzaguea, pero se aleja, no, aunque se aleja del 5%, no se aleja tanto como el otro. Y se aleja más bien para el otro lado. De hecho, aquí se aleja en lados opuestos. Sí. Y 500. ¿Qué sucederá con 500? Con 500 hay una divergencia al principio de ambos, pero ya llega un momento en que todos están cerca del 5%. Ahora usted diría, ¿se ve cada vez peor? No. Porque si usted mira aquí, va de 0.04 a 0.12, acá era 0.20, acá era 0.35, 0.6, no estamos viendo la misma escala. 0.8. Está mejorando. Podemos mejorar nuestros gráficos, poniendo aquí y-lin igual 0 a 0.5, vamos a ponerle para que se vean, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí otra vez 25. Es más, vamos a poner todo esto dentro de una función. Graficar
function de n. Sí, pues estamos aquí. Y creo que hay una manera de este reflow comment. Ahí fue. Ya, entonces graficar. Aquí podemos graficar 25. Y ahora sí vean de mejorar cuando pongo 30, cuando pongo 50, cuando pongo 100 y cuando pongo... Escala es tan importante, ¿no? Para poder ver. 300. Eso no lo vimos en antes porque se había amplificado la escala. Entonces decíamos, no mejora, no mejora. Pero aquí ya poniéndole la escala, no hay problema. Entonces, ahora sí viéndole esta escala. ¿Perdón? Sí, es verdad. Aquí quería ponerle un parámetro más. Quería ponerle como título principal paste n igual paste 0 n igual n. Para poder ver cuál es cuál, ¿no? Ya. Aquí con 100, aquí está con 50, con 30. Siempre el log omega converge mucho más, mejor a normal, al menos en la cola, en la probabilidad de ser en valor absoluto mayor que 1,95, 96, que pi. ¿Ya? Eso queríamos ahí un poco recalcar. Por esa razón, y eso no lo puse en las diapositivas, debo de ubicarlo o ponerlo, que preferimos hacer intervalos de confianza para log omega. Ahí la aproximación normal funciona mejor, sobre todo si n es pequeño. Pero también lo interesante es que este intervalo de confianza lo podemos traducir a 1 de pi. Porque, o pruebas de hipótesis también, ¿no? Logaritmo de omega sombrero tiene una relación 1 a 1 con P. Entonces, si yo utilizo este intervalo de confianza para el logaritmo de omega sombrero, puedo obtener un mejor intervalo de confianza para pi. ¿Ok? Por ejemplo, lo que hice ahorita, fue acá graficar la probabilidad de la aproximación normal, ¿no? Pero yo pude haber hecho, por ejemplo, vamos a hacer esto acá, confianza, una función de P o intervalo. Intervalo de confianza, intervalos, o vamos a hacerlo así nomás, y después n le asignamos 25, p es log ps, ¿ya? Y voy a hacer dos tipos de intervalos. El un intervalo, intervalo 1 será pest, o antes del intervalo, no, sí,
intervalo 1, pest menos 1.96 por la raíz cuadrada de pest por 1 menos pest dividido para n. Así era que obteníamos, ¿no? S de 1, vamos a ponerlo así. S de 1, le vamos a poner esto. Raíz cuadrada, ya, eso. Y aquí ponemos S de 1, coma, P más 1.96 por S de 2, S de 1. ¿Ya? Entonces, este de aquí me da todos los posibles intervalos de confianza. ¿Ok? ¿Cómo estás? Ahí están todos los posibles intervalos de confianza. Entiéndase que a los que tienen menos se les convierte en 0, ¿no? ¿Ya? Y a los que tienen 1 punto algo se les convierte en 1. ¿Okay? Entonces ahí están los intervalos de confianza. Vamos con S de 2. S de 2. Aquí pi por 1 menos pi sobre n. Acá va a ser 1 sobre raíz de n pi por 1 menos pi. Entonces 1 sobre raíz. Es decir, no sé si se dan cuenta que... no es. Sería aquí n por pest por 1 menos pest. ¿Ok? Ese, para logaritmo de est, pero vas a ver lo que quiero hacer ahorita. Quiero hacer el intervalo para log O. Intervalo para log O será cbind log O est menos 1.96 por S de 2, log O est más 1.96 por S de 2. Para efectos de que entren en la pizarra, lo que estamos proyectando, vamos a ponerlo así, para que todos puedan seguirlo. Y algo parecido voy a hacer acá. Ya. Entonces ahí están los dos. Pero basado en este, que me da algo así, ¿no? Con un menos infinito y un nan, ¿verdad? Y acá un nan y un infinito. Aquí realmente no puedo hacer un intervalo, entonces vamos a ponerle aquí in log O en la primera fila, la segunda columna, le vamos a poner simplemente menos infinito, y int intervalo log O en la n más 1, 1 le vamos a poner infinito. ¿Ya? Ahí está. Ahora, este intervalo de log O, que son estos, ¿no? 1.17, 0.7, etc., le vamos a transformar al intervalo 2. El intervalo 2 va a ser x de el int log O dividido para 1 más x de int log O. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Este intervalo 2. He transformado los intervalos originales, los he transformado a intervalos
en pi. Es decir, el intervalo de Wald era el intervalo 1. El intervalo 2 no era para pi, sino que era para el logaritmo de la posibilidad. El int log o. Ese int log o lo he transformado a intervalo para pi. Y lo único es que en el int 2, en la fila n más 1, le voy a asignar simplemente 1. Para indicar que ese es el intervalo 1, 1. ¿Okay? Ahora, comparemos un ratito los dos intervalos, ¿no? Int 1, pongamos cbind int 1, int 2. Mire que el intervalo directo, el de Wald, y sabe que una cosa más, quiero poner aquí names de int 1, le asignamos x, y names, no, raw names, y raw names de int 2, le asignamos x. Entonces, vemos aquí que, bueno, con x igual 0, ambos dan intervalos que no son los correctos. Pero note con x igual a 1, el intervalo obtenido directamente aplicando Wald a pi sombrero versus aplicando Wald al logaritmo de posibilidad y luego transformándolo a pi, son intervalos diferentes. No son el mismo intervalo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Son intervalos completamente diferentes. No son el mismo intervalo. Ahora, la pregunta ahí es ¿cuál de los dos funciona mejor? Vamos a ver. Entonces, aquí, en este momento, vamos a hacer una función parecida a esta, que esta es la probabilidad exacta. Vamos a hacer la función aquí, confianza exacta. Confianza exacta. Va a ser una función en la que usted me va a dar el verdadero P. No pongo pi porque en R pi es 3.141592. Entonces le pongo P. Entonces, deme la verdadera probabilidad y yo le voy a decir cuál es la verdadera confianza. Entonces, dada la verdadera probabilidad, entonces, la verdadera confianza va a estar dado por lo siguiente. Las probabilidades, vamos a poner aquí probabilidad de binom con x, n y p. Una vez que calculo la verdadera probabilidad, tengo que ver cuál de los intervalos contiene p, ¿no? Entonces, contiene uno va a ser intervalo 1, la columna 1 menor o igual a que p, y intervalo 1, la columna 2 mayor o igual que p. O si quiere ponga aquí p menor o igual que la columna 2. Ese va a ser para el intervalo 1. Para el intervalo 2, vamos a ver quiénes contienen. 2. Aquí va intervalo 2, intervalo 2. Y devolveré dos probabilidades. La confianza 1 va a ser la suma de prob en la posición cont 1 y la confianza 2 aquí igual va a ser igual a la suma de las probabilidades con 2. Y eso me dará las dos confianzas. Por ejemplo, confianza exacta para 0.1 usando el intervalo regular de Wald, 0.91, usando el intervalo de segundo, es 0.103, para 0.12
¿Se acuerdan que el de Wall regular bajaba? Mientras que este de aquí sube a punto 93. Podemos calcular confianzas exactas para cada probabilidad. Entonces, yo en este punto, desde aquí comenzamos, ¿no? Pudiera ser lo que hicimos anteriormente, ¿no? Hicimos algo así como esto. Voy a hacer aquí algo parecido. En vez de esto, vamos a crear una secuencia de probabilidades. Vamos a sacar aquí la confianza verdadera. Confianza exacta. Y vamos a aplicar aquí con verdad. Pero aquí el matplot, como es confianza, tendrá que ir de 0.7 a 1, con una A-line en el 95%. Sí. Y estirar el bottom. Correcto, antes está viendo la probabilidad de ser mayor a 1.96, ahorita está viendo la confianza en el intervalo. Ahí está. Entonces, en ambos casos hice intervalos de confianza para la probabilidad de éxito. En el uno utilicé el intervalo directo de Wald para pi. En el otro utilicé también el intervalo de Wald, porque reemplacé pi por pi sombrero. Pero lo hice con el logaritmo de la posibilidad. ¿Y qué sucedió aquí? Vemos, obviamente, que al hacerlo con logaritmo de omega, voy a obtener confianzas alrededor del 95% para muchos más casos que haciéndolo directamente para pi. Note que ninguno de estos habíamos hablado antes. Antes habíamos hablado de Wald, de score, de razón de verosimilitud, pero directamente para pi. Aquí estamos hablando de hacerlo para el logaritmo de pi. Para el logaritmo de pi sobre 1 menos pi. Para el logaritmo de omega. Y ese de ahí resulta que, como tiene mejor convergencia normal, me da intervalos de confianza más precisos. ¿Ok? Dime, Fernando. Si n es grande, no nos complicamos. Si te vas a hacer una encuesta, se trabaja con n súper grande, ¿no? Pero si te vas a hacer ciertos estudios en ciertos laboratorios donde la observación es costosa, normalmente el n no es muy grande. Y entonces ese es el asunto. ¿Okay? Eso quería mostrar. ¿Por qué nos molestamos en hacer una inferencia con otro? Y el mismo Wald. Ahora, sería interesante averiguar o investigar si es que alguien ha hecho este intervalo, pero de score. Podríamos tratar de investigar a ver si alguien ya lo hizo. A lo mejor alguien ya lo hizo. Pueden buscar en el libro, quizás dice algo. No lo sé. Ya les dejo eso para que ustedes lo revisen. Hablemos ahora del intervalo para la razón de posibilidades. Razón de posibilidades es una tabla de contingencia 2x2, n11, n22 sobre n12, n21. Resulta que la raíz de n, teta sombrero menos teta, converge a normal, pero lentamente. Es la misma historia del pi. Converge lentamente. Y esta es de cero a infinito, tiene una distribución con alto sesgo cuando n es pequeño. La aproximación normal no es muy buena cuando n es pequeño. Este sí requiere n bastante grande para tener una buena aproximación. Sin embargo, el logaritmo de teta sombrero menos logaritmo de teta por raíz de n converge mucho más rápido. Un efecto parecido al otro, ¿no? Usando el teorema del límite central multivariante para la distribución multinomial y el método delta multivariante, se puede deducir el intervalo de confianza para el logaritmo de teta. Quiero que comprendan lo que esto implica. Teorema del límite central multivariante para la distribución multinomial. Es decir, aquí primero hay que demostrar que n11 converge
anormal, perdona, N11, N22, N12, N21, que es multinomial, bajo cierta estandarización converge a normal. ¿No? Y una función de este vector, que converge a normal, converge se utiliza el método delta multivariante para deducir este intervalo. ¿Okay? Un detalle sobre eso, si ustedes buscan multivariate delta method, esto de que mejor enseñar a pescar, ¿no? Multivariate delta method. Ver de Wikipedia. Yo lo estoy viendo. Y bueno, siempre pueden tener errores, ¿no? Pero aquí, este de aquí me dice, ¿no? Vamos a hacerlo grande. Mire. Si usted tiene un vector aleatorio B que converge en probabilidad a un estimador o a un vector beta, y claro, el producto de estos dos por raíz de n converge en distribución de una normal 0 sigma. Entonces usted crea ahora una función h que transforma el vector b en algo univariante. Vector b en algo univariante. Entonces h es de espacio vectorial en cierta dimensión a dimensión 1. Esta función tiene una cierta aproximación en serie de Taylor multivariante también. Pero aquí está el método delta, dice esto, ¿no? Raíz de n por h de b menos h de beta converge a normal con media 0 y varianza gradiente de h con respecto a beta evaluado en beta transpuesta por la matriz de varianzas y covarianzas y por el gradiente de h. ¿Ya? Entonces, no quiero hacer la demostración completa de esto, pero usted tiene aquí, ¿qué es lo que sabemos nosotros sobre la multinomial? N11, N12, N21, N22 es multinomial con parámetros n, pi1, pi2 y pi3, ¿verdad? Obviamente pi4 es igual a 1 menos, o pongamos en vez de eso, pongamos aquí y pi4, donde pi1 más pi2 más pi3 más pi4 es igual a 1. Ya conversamos la multinomial anteriormente. Pero ¿qué cosas sabíamos de la multinomial? Y es que el n sub ij... ¿y sabe qué? Vamos a hacer pi11, pi12. Así como realmente lo quería hacer. Ya. Pi2, Pi21, Pi22, Pi11, Pi12, Pi21, Pi22. Así sería, ¿no? Ya. Usted sabe que n y j, en este caso es binomial, con parámetro n y pi y j. Esas son las marginales de la multinomial. ¿Se acuerdan que eso hablamos también las primeras semanas de clase? También ustedes tuvieron una tarea. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál es la covarianza entre N11 y N12? ¿Cuál es la covarianza? Pregunta de examen. Es negativa. Mario se acuerda de eso. Menos. Mario se acuerda. N. Esta vez de ver qué hicieron ustedes. Menos N.
pi 1, 1 por pi 1, 2. ¿Ya? Menos n, ¿qué dices? Exactamente. En este caso es menos n. ¿Ah? Es que en vez de 1, 2, 3, 4 tengo 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2. Entonces esa sería la covarianza. ¿Ok? ¿Qué sabemos sobre la multinomial? ¿Qué sabemos sobre la multinomial? Bueno, más que la multinomial, sabemos que n sub ij sobre n, a esto le llamábamos pi sub ij sombrero, ¿verdad? Y sabemos que pi sub ij sombrero menos pi sub ij por raíz de n converge en distribución anormal, eso vimos hoy día, ¿no? Con media cero. ¿Y qué varianza? Pi por 1 menos pi, Mario será pi y j por 1 menos pi y j. ¿Verdad? Esa de ahí sería la distribución anormal. Pero resulta que no solamente es eso. Pregunta, ¿cuál es la covarianza entre pi sub i 1, 1 sombrero y pi sub 1, 2 sombrero? ¿Cuál es esa covarianza? A ver. ¿Cuál es esa covarianza? Covarianza entre pi 1. Recuerden que pi 1, 1 sombrero es n1, 1 sobre n. Pi 1, 2 sombrero es n1, 2 sobre n. N aparece dos veces en el denominador, sale, como es covarianza, sale así nomás, se simplifica con un n y queda menos pi 1, 1 por pi 1, 2 dividido para n. Así es como queda, por así decirlo, la covarianza, ¿no? La covarianza entre esos dos. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora multiplico ambos por raíz de n? ¿Cómo queda la covarianza entre raíz de n, pi 1, 1 sombrero, y raíz de n, pi 1, 2 sombrero? Esa queda menos pi 1, 1, pi 1, 2. ¿Ya? Esa es la covarianza entre raíz de n, pi 1, 1 sombrero, y raíz de n, pi 1, 2 sombrero. Estamos usando solo propiedades de covarianzas. Entonces, usted puede, no lo vamos a hacer ahorita porque requiere algunas cositas, pero para hacerlo ya formalmente como se debe, ¿no? Pero usted puede probar que pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1 sombrero, pi 2, 2 sombrero, este vector menos este vector, pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1 y pi 2, 2, eso multiplicado por raíz de n converge en distribución a una normal multivariante con vector 0 de medias y matriz de varianzas y covarianzas, póngale cuidado. Pi 1, 1 por 1 menos pi 1, 1. Pi 1, 2 por 1 menos pi 1, 2. Pi 1, 3 por 1 menos pi 1, 3. Y pi 1, 4 por 1 menos pi 1, 4. Perdón, me fui a 1, 3, me fui de largo. Nadie me dice nada. Pi 2, 1, pi 2, 1, pi 2, 2, pi 2, 2. Y aquí iría menos
pi 1, 1, pi 1, 2, menos pi 1, 1, pi 2, 1, menos pi 1, 2, pi 2, 1, menos pi 1, 1, pi 2, 2, menos pi 1, 2, pi 2, 2, menos pi 2, 1, pi 2, 2. Y es simétrica. Habría que copiar lo mismo acá, ¿no? Menos pi 1, 1, pi 1, 2. Y menos pi 1, 1, pi 2, 1. Menos pi 1, 1, pi 2, 2. Menos pi 1, 2, pi 2, 1. Menos pi 1, 2, pi 2, 2. Y menos pi 2, 1, pi 2, 2. Entonces, usted tiene aquí esta normal multivariante. El pi sombrero menos pi por raíz de n converge en distribución a esa normal multivariante. ¿Ya? Ahí está la normal multivariante. Media cero y esta matrizota de varianza y covarianza. Y ahora usted define H de pi 1, 1, pi 1, 2, pi 2, 1 y pi 2, 2, le define como logaritmo de pi 1, 1, pi 1, 2, perdón, pi 2, 2 sobre pi 1, 2, pi 2, 1. Así define su H. Y chispas, qué cosa, ¿no? Ahora, aquí un detallito. En la vida real esta matriz que está aquí no es inversible, porque estoy usando todos y la suma de estos siempre es 1. Entonces, la normal de 4 dimensiones realmente está en un plano tridimensional, o en un hiperplano tridimensional en un espacio de dimensión 4. Entonces, realmente solamente tendría que trabajar con los 3 primeros para poder hacerlo. ¿Ya? Y reduciría la matriz aquí a los 3 primeros, y el cuidado sería aquí a la hora de calcular las derivadas, porque pi 2, 2 es la 1 menos el resto. Ese cuidado habría que... ¿Ah? Siempre va a ser 1 menos. Ahora, se pudiera hacer aquí también utilizando, sin la restricción de que la suma debe ser 1. ¿Ya? Pero ya para hacerlo bien, habría que hacerlo así. Si no consideramos la restricción de que la suma es 1, ¿cuánto sería aquí la derivada de h con respecto a pi 1, 1? ¿Cómo haría eso? Así es. ¿Ya? ¿Cómo hice eso? Cuando yo digo derivada de h con respecto a pi 1, 2, sale menos 1 sobre pi 1, 2. Quiero que me digan por qué salen tan sencillas. Tengo aquí el logaritmo de esta cosa horrible. ¿A qué es igual esto? Logaritmo de pi 1, 1 más logaritmo de pi 2, 2. Recuerden que el logaritmo siempre hace las derivadas más fáciles. Logaritmo de pi 1, 2 menos logaritmo. ¿Y qué pasó ahí? O sea, la suma de la derivada. ¿Ah? Exactamente. Exactamente. Ahora, teóricamente, como les dije, no tendría que usar la de 4 por 4, sino que reducirlo a 3 por 3. Y en ese caso, aquí
aquí iría adicionalmente más 1 sobre pi 2 por menos 1. Más 1 sobre pi 2 por menos 1. Exacto. Entonces tú te pones a pensar aquí. Pi 2 es simplemente 1 menos pi 1 menos pi 2 y menos pi 2. Entonces, cuando tú ves de estos términos y tú dejas como independientes estos tres, ya, chévere, el de aquí no, el de aquí no contiene pi 1. El de aquí tampoco, perdón, el de aquí no contiene pi 1, el de aquí no contiene pi 1. Pero el de aquí sí contendrá pi 1 a través de pi 2. Entonces, a la hora de derivar, baja 1 sobre pi 2 por la derivada de lo que está dentro, que es menos 1. Y por eso sale así. Una vez que ya tú tienes el gradiente, una vez que tienes el gradiente completo, menos 1 sobre pi 1 más 1 sobre pi 2 por menos 1. Ahora sí es cuestión de ponerlo aquí. Crear un vector, coger la matriz 3 por 3 que estaba diciendo hace un momentito, crear otro vector, multiplicar. Y qué bonito es. ¿Qué queda eso? Es de Fares. Claro, en algún momento el pi sombrero uno lo reemplaza por... O sea, en algún momento aquí uno reemplaza con el pi sombrero por el pi, por el pi sombrero. Y al reemplazarlo por el pi sombrero lo reemplaza por nij sobre n. Y en ese reemplazo aparece. Entonces, me parece que hay un apéndice del libro, o no un apéndice, una sección con asterisco del libro donde está la prueba. Pero es una prueba, como cualquier otra prueba, que alguien en su momento la hizo, me mostró. Da un intervalo mucho mejor que hacerlo directamente para teta sombrero. Este intervalo lo puedo exponenciar para obtener, obviamente, intervalos para teta, ¿no? El intervalo de teta se obtiene exponenciando los límites del intervalo para log teta. Es mejor, así como hicimos con pi, ¿se acuerda que hace un rato para la probabilidad de éxito hicimos mejor con el log posibilidad y ese lo transformamos al intervalo? Aquí algo parecido. Hacemos el intervalo con log de teta sombrero y luego lo transformamos a log teta. Ejemplo, fatalidad de menores de 18 años en accidentes en Florida en 2008. Tenemos la variable, no se usó cinturón de seguridad, y sí se usó. Y tenemos aquí los que fueron fatales y los que no fueron fatales, ¿no? Parece ser que más gente sí utiliza cinturón, por cierto, ¿verdad? Y parece ser que son pocos los accidentes fatales. Aquí estamos viendo la probabilidad de ser fatal cuando no se utiliza versus la de no ser fatal cuando se utiliza, ¿no? Entonces, aquí el teta sombrero 10.8. La posibilidad de fatalidad para los que no usan los cinturones casi 11 veces de la de los que sí usaron. Eso es bastante. Logaritmo natural de 10.8, 2.38. Error estándar de logaritmo de teta sombrero. Aquí está, 1 sobre todos los elementos de la tabla, 0.24. Intervalo del 95% de confianza para el logaritmo de teta, 1.9. Era 2.38 el centro, ¿no? 1.9 y 2.85.
Este intervalo que está aquí para el logaritmo de teta sombrero, lo exponenciamos y obtenemos el intervalo para teta. Aunque si bien es cierto, me salió aquí en la muestra 10, me salió que es 10 veces más probable que el niño, el menor de 18 años, se muera si no tiene cinturón de seguridad. El verdadero puede estar entre 6 y 17. Solamente pudiera ser que sea 17 veces más probable. Ella tiene una... ¿Intervalo? Intervalo exacto. No, pues, claro, el verdadero no lo conocemos. Estamos hablando del intervalo de confianza, que aproximadamente 95%, pero no necesariamente es exactamente el 95%. Aquí ya son datos reales, porque aquí no conocemos la verdad, como en la simulación. Entonces, aquí el verdadero teta, la verdadera razón de posibilidades, pudiera estar entre 6 y 17. La verdadera no la conocemos. Estimada a partir de la muestra es 10, 11 casi. Pero la verdadera puede estar, definitivamente está lejos de 1, ¿no? El intervalo no contiene 1 para nada. Entonces, hay una asociación muy fuerte. Ya usted con esto puede argumentar en un congreso, por ejemplo, para que pase una ley. En Estados Unidos a veces, para pasar leyes, requieren evidencias, datos de por qué. En otros países a veces, una vez que pasan las leyes en países desarrollados, comienzan a tratar de ver aquí las leyes en otros países. Esa ley está bonita, pásala para acá, ¿no? Bueno, pero ya. Aunque el tamaño de muestra total es alto, hay pocas fatalidades. ¿Sí ve que hay pocas fatalidades? Por eso la estimación es imprecisa. Note usted que este intervalo que está aquí, algunos de las celdas tendrán valores altos, pero casi no afectan. ¿Qué es lo que le hace más grande a este error estándar? Los más pequeños. Los n más pequeños son los que más van. Entonces, aquí los que más afectan son 54 y 25. Esos 54 y 25 son los que hacen que aquí sea punto 24. Si hubiera tenido 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, hubiera tenido 4 sobre 10.000 o 2 sobre 100, 0.02. Pero estamos hablando de 0.24, pareciéndonos más a la raíz de un 54avo más un 25avo. Un 25avo más un 54avo, ¿cuánto es la raíz de eso? La raíz de un 54avo más un 25avo, punto 24, 19. Y el total es punto 24, 22, es decir, los de aquí casi no contribuyen. Entonces, este toma en cuenta que el error estándar será alto si alguna de las celdas tiene pocos. Moraleja, usa el cinturón de seguridad. ¿No? Aquí está estadísticamente hablando. Sección 3, intervalo para la diferencia de probabilidades y riesgo relativo. Si tenemos ahora dos binomiales, binomial n y pi con i igual 1, 2, tenemos dos estimadores, pi1 sombrero, pi2 sombrero, independientes. El otro día estuvimos hablando fuera de cámara de que más adelante en el segundo curso veremos cuando no son independientes y ciertos estudios que a veces se hacen, ¿no? Tenemos una esperanza, un error estándar, un intervalo de Wald. Aquí sigma de pi1 menos pi2 sombrero era esa raíz cuadrada que está ahí, ¿no? Funciona bien si pi1, pi2... No funciona muy bien si pi1 y pi2 son cercanos a 0 a 1, ¿no? Funciona mejor si ambos son cercanos a 0.5. Pero ahí está, ¿no? Para la diferencia de probabilidades. Para el riesgo relativo, para pi1 sombrero menos sobre pi2 sombrero, ahí la desviación estándar para el logaritmo de este, que funciona mejor, es 1 menos pi1 sombrero sobre y1
más 1 menos pi del sombrero sobre y2. Es un intervalo de Volt que estamos haciendo y me da también aquí un intervalo, ¿no? Las fórmulas están allí. Aquí está el estudio de Harvard. ¿Se acuerdan ustedes el otro día del estudio de Harvard? Pi1 sombrero, Pi2 sombrero para ataque fatal, 18.5. Aquí está el riesgo relativo, 3.6. La tasa de muerte para los que tomaron placebo es 3.6, la tasa de los que tomaron aspirina. Y el intervalo para el riesgo relativo, 1.33 y 9.69, no contiene a 1, ¿no? Entonces sí hay un beneficio de tomar aspirina, pero el efecto puede ser tan chiquito como 1.34 o tan grande como 9.7. Hay una imprecisión ahí, ¿no? ¿Por qué la imprecisión? A pesar del gran tamaño de muestra del estudio, hay pocas muertes observadas durante el estudio. Quizás en un estudio no de 5 años como fue este, sino de 10 años se pueda observar más, ¿no? ¿Ya? Con eso concluimos esta parte. ¿Sí? Y por si acaso no tienen que saber el asunto que les expliqué del método de delta multivariante o lo que les expliqué acá, ¿no? Pero yo sé que a algunos de ustedes sí les da curiosidad a veces. Fernando, por ejemplo. Entonces, después me pregunta, ¿y cómo se hace? Entonces, ahí nos dejé orientado, ¿no? A cómo hacer la demostración y cómo formar luego la matriz, el producto, hasta llegar a algo tan simplificado, tan sencillo como eso. Pero alguien se tomó la molestia, ¿no? Bien. Voy a parar la grabación ahí.